en esta mañana en la que saludo a mi querida Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Mario, muy contenta de estar aquí contigo en el estudio, pues extrañando, ¿no? Extrañando a nuestros compañeros de mesa que están a la distancia, como la doctora Claudia Aguilar. Querida Claudia, ¿cómo estás? Yo creo que está bien, pero se me hace que no nos escucha. Bien. Y saludo a Claudio Flores. Querido Claudio, ¿cómo estás? Muy contento de saludarlos desde aquí, desde Tijuana, querido Mario, Maite, Claudia, qué gusto estar aquí en esta mesa de arranque. Muy bien, pues con el gusto de tenerlos, espero que ahorita se resuelva el tema de Claudia. Arrancamos contigo, querida Maite. Sí, Mario. Oye, lo platicamos ahorita antes de arrancar el programa, que el tema de la seguridad pública esta semana ganó reflectores, ganó la agenda pública, y yo veo tres fenómenos que me tienen preocupado, que vale la pena creo que poner en la mesa. Sí. El primero es el número de eventos con más de 10 personas muertas en el mismo enfrentamiento, ¿no? Esta semana, en las últimas 3 semanas, tuvimos varios eventos, en el caso de Guerrero y en el caso de Culiacán, de Sinaloa. Así es. Luego, un segundo elemento tiene que ver con hechos donde Fuerzas Armadas se ven involucradas en temas de abuso. Así por un lado, un civil baleado en Culiacán, y por el otro, creo que en Sonora, unas personas que reportan que los detienen y los golpean, digamos, ¿sí? Elementos de las Fuerzas Armadas. Y el tercer elemento tiene que ver con el tipo de violencia que estamos viendo, particularmente estos autos que explotaron en Guanajuato, pero que hemos visto que pareciera que el crimen empieza a hacer algo que ha hecho en otros momentos, que es hacer actos de alto impacto, que a lo mejor tienen el mismo efecto en términos de víctimas, pero tienen un efecto distinto en términos del impacto comunicacional. Sí. O sea, la violencia como un acto de comunicación para intimidar. Así es. Pongo esos tres. ¿Qué estás viendo en la mesa? A ver, voy a ir del último y nos vamos regresando. Dale. Creo que sí, se habla mucho de que cuando hay pues un cambio de gobierno, sobre todo presidencial, el crimen organizado hace este tipo de manifestaciones extremadamente violentas o visibles, un poco para demostrar su poderío, para ver cómo eleva el nivel de la negociación. Que bueno, pues aquí veníamos platicando tú y yo, ya la verdad es que quizá la negociación suele ser mínima porque han permeado la operación, sobre todo en los terrenos en donde ya tienen tomadas las plazas y más bien es la disputa entre unos y otros y no tanto cuánto convencen a las autoridades de que su poderío es por encima de ellas, ¿no? Y desafortunadamente, Mario, y ahí paso al tema intermedio, siguen siendo los mismos los que pagan esto, ¿no? Porque lo paga la ciudadanía de a pie. Y lo que me sorprende muchísimo es que, pues, conocimos la estrategia de seguridad, unos puntos, pues, más o menos tejidos unos con otros, que están muy vinculados con las estrategias de seguridad desde otros sexenios. Yo no veo, ni tú, supongo, mayor diferencia con este despliegue de Guardia Nacional y con esta entrada en donde las Fuerzas Armadas son las encargadas de garantizar la seguridad pública, por decirlo de alguna manera. Lo que llama mucho la atención es que pues se había hablado que no había masacres, que con la 4T se respetaban los derechos humanos y me da mucha tristeza que normalicemos este punto de, bueno, pues los homicidios rebasan la centena semana con semana. Pero aquí hay que echar ojo, quienes deberían de ser nuestros resguardadores, nuestros guardias. A mí me gusta el nombre mucho de guardia de nuestra seguridad. Son quienes de repente pues ya traen un nivel de operación y de permiso para matar, ¿no? Ahora sí que haciendo uso de esta frase y del libro que escribieron Jacobo Dayan con otros autores que respeto mucho. Creo que lo que está sucediendo es que las Fuerzas Armadas pues también ya están elevando esta presencia y este nivel de violencia al grado de que el número de asesinados es inexplicable, ¿no? En uno de los eventos, 19 personas, aludiendo a que se estaban defendiendo los soldados. Oye, híjole, contra 19, en serio, no. Es aquí donde la estrategia justamente es la de una guerra, la de la guerra de Calderón contra el narco, hay que decirlo así, porque no hay proceso de detención, Mario. Cuando tú vas tras un delincuente, sobre todo cuando tienes la posibilidad de acabar con ellos, o de detenerlos, pues yo creo que optas por detenerlos, no por acribillarlos. Y aquí ya vemos, pues sí, que hay masacres y va a estar vinculado con el siguiente tema que vamos a ver, pero esto en un contexto en donde la justicia está, pues yo creo que en riesgo, sobre todo ante la ciudadanía que tiene que defenderse de la autoridad, y eso ahorita creo que vale la pena que lo revisemos.
la seguridad me parece el tema más, pues más sensible, el que más se vive, y bueno, pues ya tú has visto, ¿no? Los 3 niveles en donde se está suscitando. A ver, Claudia, que ya entiendo que ya nos escuchas bien. Buen día, Claudia. A ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo este tema? Por supuesto, no es nueva el tema de la inseguridad en el país, pero sí creo que estamos viendo, derivado de algunos de los factores que mencionaba ya ahora Maite, por un lado, los cambios de gobierno, tanto a nivel federal como en algunos casos a nivel local, que provoca estas dinámicas, una nueva estrategia que no sabemos si esto que estamos viendo tiene que ver con el nuevo despliegue o la nueva forma de plantearse. Se criticó mucho que el gobierno anterior tenía esta política de dejar pasar y entonces pareciera que ahora está siguiendo una política distinta. ¿Qué estás viendo tú? Hola, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, Claudio, Mario, Maite, qué gusto estar aquí. Perdón por el delay de la sintonía. Mira, la verdad es que a mí me parece, y voy a retomar una frase que dejó sobre la mesa Maite, porque creo que lo que es más doloroso es cómo hemos pasado a la normalización de todo, ¿no? La normalización de la violencia, pero sin duda la normalización del impacto que esto genera sobre la vida cotidiana de todas las personas. Hemos visto cosas que me parece que nunca antes habíamos visto, ¿no? Efectivamente, pues si nos remontamos incluso a estas estrategias que pues han sido fallidas desde la famosa guerra contra el narcotráfico, que inició en el sexenio de Felipe Calderón y hasta nuestros días, pues hemos visto solamente en aumento y cómo se van recrudeciendo, pues pasar de decapitados a personas colgadas en la vía pública a pues lo que escuchamos en estos últimos días, incluido pues los coches bomba, ¿no? Que era algo que no habíamos hablado. Entonces, yo lo que alcanzo a ver es que hubo una estrategia que se hizo pública, que se hizo el conocimiento público de cuál iba a ser la nueva estrategia, digamos, de seguridad, una estrategia que se permite entender como aquella que se echó a andar en la Ciudad de México, ahora como una estrategia federal, y genuinamente pues me genera una preocupación de cómo se va realmente articular esto para que efectivamente funcione, porque efectivamente el despliegue como va hasta ahora pues no nos ha dado resultados, y esto sí es palpable para las personas, para todas las personas, y creo que los límites de violencia a los que hemos llegado pues son, no diría insospechados, porque cada vez que decimos eso, lo que acabamos haciendo es ser parte de la normalización. Entonces yo creo que tenemos que esperar a ver cómo se articula, pero sin duda no podemos darnos el lujo como ciudad, como país, como mexicanos y como mexicanos, que esta ola de violencia pues se sigue incrementando, porque la normalización ha llegado a niveles insospechados. Entonces yo la estrategia la alcanzo a entender, digamos, desde una perspectiva, no sé, lógica, como nos la expusieron con las presentaciones PowerPoint en una mañanera, de qué va a ser quién. Sin embargo, no la alcanzo a ver en los hechos, por lo menos no hasta ahora. Los resultados indican otra cosa. De acuerdo. Y ahí hay experiencia, Claudio. Lo platica mucho, por ejemplo, Ernesto López Portillo, del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, que está probado que el despliegue, digamos, como tal, de Fuerzas Armadas, lo que termina provocando es más violencia. Y no es que no... A lo mejor hay gente que dice, pues es que nada les gusta, ¿no? Porque criticaban cuando el gobierno dejaba pasar, y ahora que el gobierno despliega en algunos territorios más Fuerzas Armadas, ya hay más muertos, también critican, ¿no? Y entonces pareciera que nada les satisface en términos de la estrategia de gobierno. Pero creo que aquí es importante entender, Claudio, que lo que demanda justamente es una estrategia que funcione, que desmantele redes, que trabaje a partir de la inteligencia, que es lo que se había puesto sobre la mesa, que no quiere decir la confrontación frontal, digamos, que provoca también estas muertes de civiles, a veces de gente del crimen organizado. Por supuesto, entendemos que también cuando le disparan a los soldados nadie pretende que se queden de brazos cruzados, pero también hay casos de civiles que no tenían nada que ver, que pasaron por un retén y que le dispararon, y luego gracias a una cámara supimos que no estaba armado, contra lo que se informó después. Claudia. Sí, el tema es que estamos en un contexto brutal, una crisis nacional de inseguridad y violencia, y la amenaza de ocupar el espacio público, si eres un estudiante y vas a la escuela o de regreso, pues te puedes encontrar a un grupo delincuencial o al ejército, y puede terminar, querido Mario, desafortunadamente igual de mal.
si hacemos un análisis narrativo, comunicacional ante estas violencias y esta crisis y la respuesta del gobierno federal de Claudia Sheinbaum, vemos claramente que se optó por una estrategia de comunicación que tiene 3 características. La primera es una continuidad en las formas y en los formatos. El relato sigue siendo este relato que tiene que ver con un proceso histórico de transformación que está teniendo efectos, digamos, positivos para el país. Segundo, elevar y radicalizar, digamos, la apuesta narrativa en términos de presentar un relato, una historia que choca mucho a veces con lo que vemos en la realidad. Hay quien niega, sí, así, pero con todas sus letras, que haya masacres, que ya eso ya no existe, y ahí están figuras destacadísimas de Morena impulsando este relato. Y tercera estrategia, la de fortalecer su propio relato para atender a sus bases, y aquí traigo 2 ejemplos muy puntuales de cómo, digamos, el Poder Ejecutivo federal y también el partido Morena, junto con sus aliados, está empujando, digamos, un relato para atender a sus bases. Un ejemplito desde la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda, así se llama, del CEN de Morena. Por ejemplo, se oculta información de desapariciones cuando se presumen resultados de seguridad en la Ciudad de México. Se utiliza esta figura del pueblo como parapeto justificatorio de, digamos, de toda la estrategia. No se menciona, por supuesto, el uso político de la Fiscalía de la Ciudad de México en su momento con Ernestina Godoy para espiar y acosar judicialmente a opositores. Y el segundo ejemplo son esta campaña de comunicación que se encontró y se denunció por ahí en redes sociales en el metro de la Ciudad de México, donde se dice, son carteles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el metro. Muy interesante, 2 características: todos los colores de Morena en esta comunicación, digamos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el segundo, el argumento de que la comisión ya se transformó para atender al pueblo, ¿no? Cuando lo que sabemos con toda contundencia, y lo dicen las expertas y expertos en esta materia, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fácticamente desapareció de este país, porque todos estos casos que estamos platicando, pues solo quisiera ver cuántas observaciones ha generado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a ello, querido Mario. Querida Claudia. Muy bien. Y querida Maite, no sé yo, pero no sé yo, pero le leímos los labios. Pero leímos los labios. Oye, antes de irnos al corte y regresar con el tema de la reforma, sí, de la reforma para la reforma, sí, que es la matrusca de reformas, el tema de la CNDH que ponía ahorita Claudio me parece muy importante. Fueron las comparecencias este fin de semana y parece que traen prisa, y también que esta misma semana podría definirse una terna en donde hay 2 candidaturas que suenan más fuertes, ¿no? La posibilidad de la reelección de Rosario Piedra, que empujan algunos sectores más cercanos a Morena, sí, y la posibilidad de Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México en los últimos años, y que parecería ser la otra opción en la que creo, a ver cómo termina la terna, si llegan ellas 2 a la terna, yo supongo que sí, pero me da la impresión de que va a ser entre ellas 2 el asunto. Sí, Mario, y lo que llama la atención es, bueno, el descuido que se ha dado, o la anulación, ya lo dijo Claudio, de la CNDH como institución, y la idea de postular a alguien cuando lo que hace falta es fortalecer a la institución. Urge que esa cabeza repiense a la institución para lo que fue diseñada, porque tampoco vamos a decir que mientras no estaba Morena, la Comisión Nacional de Derechos Humanos funcionaba al 100, ¿no? Siempre teníamos mucho que proponer, pero por lo menos la verdad es que la comparación de ahora, uno cree que nunca puede ser peor, y me temo que los tiempos morenistas son los peores tiempos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso peores que los de Soberanes, que ya es mucho decir. La verdad es que estas 2 postulaciones, bueno, solo pensar que la reelección está en las posibilidades de legislativo en Morena parecía que fuera un error garrafal. Hay a quien le gusta el perfil de Nacheli Ramos, yo creo que de Nacheli Ramírez, yo creo que en la Ciudad de México pues hizo un papel medianamente bueno en comparación con la federal, pero creo que también demuestra mucho cómo se van alineando a los poderes. Se ha perdido mucho la autonomía de las comisiones. Quienes llegaban pues propuestos por un legislativo más plural, entonces tenían que demostrar esta distancia de un partido político o del oficialismo, y hacían un trabajo mucho más profesional. Entonces, a mí la verdad es que sí, prefiero la renovación, sin embargo creo que la renovación, no la reelección, sino la renovación, pero preferiría un perfil todavía más autónomo. Bueno, vamos a ver, vamos a la pausa y regresamos con Claudia y con Claudio. El tema de la reforma que está en camino para, dicen, blindar la reforma judicial y la elección que sigue corriendo en sus plazos. Lo platicamos regresando.